Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 68 años y he vivido en México toda mi vida. Durante 42 años creí estar sirviendo al Dios verdadero como testigo de Jehová. Fui anciano durante 15 años en la congregación Valle de los Cedros, una comunidad pequeña en el interior de Jalisco, donde todos nos conocíamos desde niños. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que no estaba sirviendo a Dios, sino a una organización que pone su reputación por encima del sufrimiento humano. La historia que voy a contarles cambió mi vida para siempre y me costó todo lo que consideraba sagrado, pero me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: mi conciencia. Crecí en una familia católica tradicional en un pueblito llamado San Miguel de la Esperanza, donde mi padre trabajaba en una pequeña fábrica textil y mi madre cuidaba de nosotros 6 hermanos. Era una vida sencilla pero llena de amor. Recuerdo las tardes en el patio de nuestra casa, el olor a tortillas recién hechas y las historias que mi abuela nos contaba sobre santos y milagros. Mi fe era simple entonces, directa, sin complicaciones doctrinales ni interpretaciones complejas. Todo cambió cuando tenía 25 años. Estaba recién casado con mi querida Esperanza, una mujer dulce que había conocido en la escuela y con quien soñaba formar una familia grande y feliz. Vivíamos en una casita modesta que habíamos construido con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Era 1981 cuando 2 hombres bien vestidos tocaron a nuestra puerta un sábado por la mañana. Se presentaron como hermanos Martínez y Rodríguez, testigos de Jehová que querían compartir con nosotros las buenas nuevas del reino de Dios. Debo admitir que al principio me molestó la interrupción. Los sábados eran sagrados para mí, el único día que podía descansar del trabajo en la construcción y pasar tiempo con Esperanza. Pero algo en la manera tranquila y segura con que hablaban me llamó la atención. No eran como los predicadores católicos que gritaban desde el púlpito sobre el infierno y la condenación. Estos hombres hablaban con una certeza silenciosa, citaban versículos bíblicos de memoria y tenían respuestas para preguntas que yo ni siquiera sabía que tenía. El hermano Martínez era un hombre mayor, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa que parecía genuina. Me preguntó si alguna vez me había cuestionado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo si Dios es amor. La pregunta me golpeó como un rayo. Había perdido a mi padre 2 años antes en un accidente laboral, y esa pregunta me había torturado las noches. Los sacerdotes católicos me habían dado respuestas vagas sobre los misteriosos caminos de Dios, pero nunca algo que realmente consolara mi corazón. El hermano Rodríguez, más joven, abrió su Biblia y me leyó un versículo de Revelación que hablaba sobre un tiempo cuando Dios eliminaría todo dolor, muerte y sufrimiento. Por primera vez en mucho tiempo sentí una esperanza real, tangible. No era una promesa etérea sobre un cielo lejano, sino la promesa de un paraíso aquí en la tierra, donde podría reencontrarme con mi padre y vivir para siempre con mi familia. Comenzamos los estudios bíblicos esa misma semana. Cada martes por la tarde, los hermanos venían a nuestra casa con esos libros coloridos que explicaban la Biblia de una manera que nunca había escuchado. Esperanza se unió a los estudios después del primer mes, inicialmente escéptica, pero gradualmente convencida por la lógica aparente de los argumentos. Los hermanos tenían una respuesta para todo. ¿Por qué celebrar cumpleaños era pagano? ¿Por qué las transfusiones de sangre eran prohibidas por Dios? ¿Por qué solo 144,000 personas irían al cielo mientras el resto de los justos viviría eternamente en la tierra? Lo que más me impresionaba era la organización. Todo estaba estructurado, planificado, supervisado desde las oficinas centrales en Nueva York. No era como la iglesia católica de mi infancia.
donde el padre local parecía inventar las reglas sobre la marcha. Aquí había un sistema, una jerarquía clara, una autoridad indiscutible que venía directamente de Dios a través de su esclavo fiel y discreto, como llamaban al cuerpo gobernante. 6 meses después de comenzar los estudios, tanto Esperanza como yo nos bautizamos en una asamblea de circuito en Guadalajara. Recuerdo el momento exacto en que salí de esa piscina improvisada, empapado pero sintiéndome renacido. Creía con cada fibra de mi ser que había encontrado la verdad absoluta, que era parte del pueblo escogido de Dios, que había asegurado mi salvación para la eternidad. Nuestra vida cambió radicalmente. Dejamos de celebrar Navidad, cumpleaños, Día de los Muertos, todas las tradiciones que habían dado color y significado a nuestros años. Perdimos contacto con familiares que no aceptaron la verdad, como llamábamos a nuestras nuevas creencias. Mi madre lloró cuando le expliqué que ya no podía participar en las celebraciones familiares, que ahora tenía una familia espiritual más importante que los lazos de sangre. Pero todo eso parecía un pequeño precio a pagar por la seguridad de estar en el camino correcto. Las reuniones 3 veces por semana se convirtieron en el centro de nuestra existencia. Los sábados por la mañana salíamos de casa en casa predicando las buenas nuevas, cargando nuestras revistas La Atalaya y Despertad, como soldados llevando munición espiritual. Era una vida intensa, demandante, pero llena de propósito. Rápidamente me destaqué en la congregación. Tenía facilidad para hablar en público. Memorizaba versículos bíblicos con facilidad y mostraba lo que los ancianos llamaban cualidades espirituales maduras. En menos de 3 años fui nombrado siervo ministerial, responsable de coordinar la predicación y ayudar en la administración de la congregación. Esperanza también progresó, convirtiéndose en pionera auxiliar y después regular, dedicando 60 horas mensuales a la predicación. El hermano González, el anciano principal de nuestra congregación, se convirtió en mi mentor espiritual. Era un hombre respetado, de unos 60 años, que había sido testigo desde los años 50. Tenía esa autoridad tranquila que inspiraba confianza y obediencia. Me enseñó que cuestionar la organización era equivalente a cuestionar a Dios mismo, que la lealtad absoluta era la marca de un cristiano verdadero. En 1987, cuando tenía 31 años, fui nombrado anciano. Esperanza estaba embarazada de nuestro primer hijo y sentía que Dios estaba bendiciendo abundantemente nuestra obediencia. La ceremonia de nombramiento fue simple pero significativa. El superintendente de circuito, hermano Delgado, me impuso las manos mientras los otros ancianos oraban por mi nuevo servicio. En ese momento, creía que estaba siendo apartado para servir directamente a Jehová Dios. Como anciano, mis responsabilidades se multiplicaron. Presidía estudios de la Atalaya, daba discursos en las asambleas, participaba en comités judiciales que decidían sobre casos de pecado y disciplina en la congregación. Era trabajo serio, trabajo sagrado, trabajo que creía que tendría repercusiones eternas. Cada decisión que tomábamos como cuerpo de ancianos estaba supuestamente guiada por el Espíritu Santo de Dios. Los primeros años como anciano fueron los más felices de mi vida. Tenía propósito, respeto, una familia espiritual que me amaba incondicionalmente y una esposa que compartía completamente mis convicciones. Nuestro hijo Diego nació en 1988, seguido por nuestra hija Carmen en 1991. Los criamos desde bebés en La Verdad, llevándolos a todas las reuniones, enseñándoles que eran especiales, parte del pueblo de Dios en los últimos días. La congregación Valle de los Cedros era como una familia extendida. Conocía la historia personal de cada miembro, sus luchas, sus triunfos espirituales, sus debilidades. Había bodas donde toda la congregación celebraba,
funerales donde consolábamos a los dolientes con la esperanza de la resurrección, estudios bíblicos donde veíamos a personas transformar completamente sus vidas. Era una comunidad cerrada pero cálida, exigente pero amorosa. Durante mis primeros 10 años como anciano, nunca dudé de que estaba en el lugar correcto, sirviendo al Dios correcto, siguiendo la organización correcta. Había encontrado mi lugar en el universo, mi papel en el gran plan divino. Los sacrificios que habíamos hecho, las relaciones familiares que habíamos perdido, las oportunidades educativas y profesionales que habíamos rechazado por concentrarnos en lo espiritual, todo eso parecía justificado por la seguridad de estar en la verdad. Pero, como descubriría años después, a veces las verdades más preciadas son las mentiras más peligrosas. Y a veces, servir fielmente a una organización humana puede alejarnos completamente del Dios que creemos estar adorando. Los años pasaron en una rutina cómoda de servicio espiritual y crecimiento organizacional. Para 1997, nuestra congregación había crecido de 50 a casi 80 publicadores, y yo me había establecido como uno de los ancianos más respetados del circuito. El hermano González había fallecido 2 años antes, y naturalmente asumí muchas de sus responsabilidades como anciano coordinador. Era un honor que llevaba con orgullo y tremenda seriedad. Mi familia había prosperado dentro de la estructura de la organización. Diego, ahora de 9 años, ya daba sus primeros comentarios en las reuniones de la Atalaya, y Carmen, de 6 años, distribuía invitaciones para las asambleas con el entusiasmo natural de una niña que creía estar salvando vidas. Esperanza había sido nombrada sierva ministerial femenina, ayudando a coordinar la predicación de las hermanas y dirigiendo estudios bíblicos con mujeres interesadas. Nuestra vida estaba completamente entrelazada con la congregación. Los amigos más cercanos eran hermanos espirituales. Nuestras vacaciones se planificaban alrededor de las asambleas de distrito y nuestras conversaciones en casa giraban constantemente en torno a asuntos organizacionales. Era una existencia totalizante, pero que nos daba una sensación profunda de pertenencia y propósito divino. Fue en el otoño de 1997 cuando conocí a la hermana Isabela Morales. Era una joven de 19 años que había crecido en la congregación vecina de Santa Rosa del Valle, pero se había mudado a nuestro territorio después de casarse con el hermano Miguel Santos, un hermano de 25 años que trabajaba en el taller mecánico de su padre. Isabela era una joven excepcional, inteligente, espiritual, con una fe que parecía irradiar desde su interior como luz pura. Lo que más me impresionaba de Isabela era su conocimiento bíblico. Podía citar versículos de memoria con una precisión que rivalizaba con ancianos de décadas de experiencia. Sus comentarios en las reuniones eran profundos y reflexivos, y tenía un don especial para explicar conceptos complejos de manera simple y hermosa. Rápidamente se convirtió en una pionera ejemplar, dedicando más de 100 horas mensuales a la predicación. El hermano Miguel, su esposo, era menos impresionante espiritualmente. Era un hombre trabajador y aparentemente devoto, pero había algo en él que me incomodaba sutilmente. Tenía una manera de mirar a las hermanas jóvenes que me parecía inapropiada, y ocasionalmente hacía comentarios sobre las apariencias físicas de las hermanas que bordeaban lo indecente. Pero era bautizado, regular en el servicio, y venía de una familia respetada en su congregación anterior. Durante los primeros meses, la pareja parecía adaptarse bien a nuestra congregación. Miguel contribuía en el mantenimiento del Salón del Reino, e Isabela se involucró activamente en ayudar a las hermanas nuevas y en la obra de predicación. Como anciano, era mi responsabilidad asegurarme de que los nuevos miembros se sintieran bienvenidos e integrados en nuestra familia espiritual. Sin embargo,
Comencé a notar cambios sutiles en Isabela después de unos 6 meses. Su participación en las reuniones se volvió menos frecuente, y cuando comentaba, había una tristeza en su voz que no estaba allí antes. Sus horas de predicación disminuyeron gradualmente y empezó a faltar ocasionalmente a las reuniones, algo que era completamente inusual para alguien de su calibre espiritual anterior. Cuando le pregunté a Miguel sobre la situación espiritual de su esposa, sus respuestas eran vagas e incómodas. Decía que Isabela estaba pasando por algunos desafíos personales y que él estaba trabajando con ella para ayudarla a recuperar su celo espiritual. Como ancianos, respetábamos la privacidad marital y confiábamos en que los esposos cristianos manejarían sus asuntos familiares según los principios bíblicos. Pero mi preocupación creció cuando Isabela comenzó a llegar a las reuniones con marcas ocasionales, un ojo ligeramente hinchado que explicaba como resultado de haberse golpeado con una puerta, un brazo que favorecía diciendo que se había caído en las escaleras de su casa, moretones en el cuello que cubría cuidadosamente con bufandas, incluso en el calor del verano mexicano. Como hombre que había crecido en una familia donde la violencia doméstica era impensable, inicialmente no reconocí los signos. En nuestra cultura organizacional se nos enseñaba que los matrimonios cristianos eran diferentes, que el amor de Cristo hacía imposible este tipo de problemas. Los esposos cristianos eran instructores gentiles de sus esposas, y las esposas cristianas eran compañeras sumisas y amorosas. La violencia doméstica era algo que pasaba en el mundo, no entre el pueblo de Dios. El punto de inflexión llegó en marzo de 1998, después de una reunión de entresemana. Isabela se había quedado después para ayudar a limpiar el salón del reino, como era su costumbre. Miguel había salido temprano, diciendo que tenía que terminar un trabajo en el taller. Mientras guardábamos las sillas y barríamos el piso, noté que Isabela estaba inusualmente callada y parecía estar conteniendo lágrimas. Como anciano, era mi deber pastoral cuidar del bienestar espiritual de todos los miembros de la congregación. Me acerqué a ella gentilmente y le pregunté si todo estaba bien, si había algo en lo que pudiera ayudarla como pastor espiritual. Lo que pasó después cambiaría mi vida y mi fe para siempre. Isabela me miró con esos ojos hermosos que ahora estaban llenos de dolor y miedo, y comenzó a llorar silenciosamente. Entre sollozos entrecortados, me contó una historia que hizo que mi mundo se tambaleara sobre sus cimientos. Miguel no era el esposo cristiano ejemplar que aparentaba ser. En privado, era violento, controlador y abusivo. Me contó que las caídas y accidentes eran en realidad resultado de palizas regulares. Me describió cómo Miguel usaba versículos bíblicos sobre la sumisión de las esposas para justificar su comportamiento abusivo. Le decía que si ella se quejaba con los ancianos, nadie le creería porque él era el cabeza del hogar, y que si trataba de irse, se aseguraría de que fuera expulsada de la congregación por abandonar su matrimonio. Pero lo que más me horrorizó fue cuando Isabela me contó sobre el abuso sexual. Miguel la forzaba a actos que ella consideraba degradantes y no naturales, diciéndole que como su esposa, su cuerpo le pertenecía completamente. Cuando ella protestaba, él citaba las escrituras sobre los deberes maritales y la amenazaba con contarle a los ancianos que ella era una esposa rebelde que no cumplía con sus obligaciones cristianas. Mientras Isabela me contaba su historia, sentí como si el piso se estuviera abriendo debajo de mis pies. Aquí estaba una hermana devota, una mujer que amaba a Jehová con todo su corazón, siendo torturada por alguien que se llamaba a sí mismo cristiano. Y lo peor era que ella había estado sufriendo en silencio porque creía que no tenía a dónde acudir dentro de nuestra estructura organizacional. Le aseguré a Isabela que haríamos algo inmediatamente. Como anciano,
Tenía la autoridad y la responsabilidad de proteger a las ovejas del rebaño de Dios. Programé una reunión de emergencia con los otros ancianos para el día siguiente, convencido de que mi cuerpo de ancianos actuaría rápidamente para proteger a esta hermana inocente y disciplinar a Miguel por su comportamiento completamente anticristiano. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, orando fervientemente a Jehová por sabiduría y fortaleza para manejar esta situación delicada. Esperanza me preguntó qué me preocupaba, pero no podía compartir los detalles confidenciales de lo que Isabela me había revelado. Solo le dije que había surgido un asunto serio en la congregación que requería mi atención como anciano. Al día siguiente, convoqué una reunión con los hermanos Jiménez y Vargas, los otros dos ancianos de la congregación. El hermano Jiménez era un hombre mayor, de unos 65 años, que había sido anciano durante más de 20 años. El hermano Vargas era más cercano a mi edad, nombrado anciano hacía unos 5 años, conocido por su adherencia estricta a los procedimientos organizacionales. Cuando les conté la situación de Isabela, sus reacciones fueron inmediatamente diferentes de lo que había esperado. En lugar de shock y preocupación inmediata por el bienestar de nuestra hermana, su primera preocupación fue por los procedimientos apropiados y las posibles ramificaciones para la reputación de la congregación. El hermano Jiménez fue el primero en hablar. «Hermano Hernández, estas son acusaciones muy serias. Necesitamos asegurarnos de seguir exactamente los procedimientos bíblicos para manejar este tipo de situaciones. No podemos actuar basándonos solo en las palabras de una persona, sin importar cuán sincera pueda parecer». El hermano Vargas asintió en acuerdo. «Exactamente. La Biblia es clara en 1 Timoteo sobre no aceptar una acusación contra un hombre a menos que sea sobre la base de 2 o 3 testigos. Miguel es un hermano bautizado y no podemos tomar acción disciplinaria sin seguir los procedimientos bíblicos apropiados». Me quedé atónito. Aquí estaba una mujer que había sido golpeada, abusada y aterrorizada, y mis coancianos estaban más preocupados por procedimientos técnicos que por su seguridad inmediata. Argumenté que teníamos una responsabilidad moral de protegerla, que podíamos al menos confrontar a Miguel y advertirle que estábamos vigilando la situación. Pero mis compañeros ancianos fueron inflexibles. Sin un segundo testigo que pudiera corroborar las acusaciones de Isabela, no podían tomar ninguna acción formal contra Miguel. Peor aún, me advirtieron que si Isabela había calumniado a su esposo con acusaciones falsas, ella misma podría enfrentar un comité judicial por difamación. Queridos amigos que me acompañan en esta historia tan difícil de contar, necesito hacer una pausa aquí para agradecerles por escucharme. Sé que lo que estoy compartiendo es doloroso, pero es necesario. Si esta historia está tocando su corazón, si sienten que hay verdad en mis palabras, los invito a que se queden conmigo hasta el final. Dejen un comentario contándome dónde me están escuchando, desde qué parte de nuestro hermoso mundo hispanohablante llega mi voz a ustedes. Su compañía en este viaje de memoria y dolor significa más de lo que pueden imaginar. Y si sienten que otros necesitan escuchar esta historia, compártanla. A veces, la verdad más importante es la más difícil de contar. Los días que siguieron a esa reunión con mis compañeros ancianos fueron los más difíciles de mi vida espiritual hasta ese momento. Cada vez que veía a Isabela en las reuniones, notaba cómo evitaba mi mirada, como si se avergonzara de haber compartido su dolor conmigo. Miguel, por su parte, parecía más atento y cariñoso con ella en público, tomándola del brazo suavemente, susurrándole al oído durante los cánticos, actuando como el esposo cristiano modelo que todos esperaban que fuera. Pero yo había visto detrás de esa máscara, había escuchado la verdad que se escondía tras esa fachada de perfección matrimonial.
Cada sonrisa forzada de Isabela, cada gesto aparentemente amoroso de Miguel, me llenaba de una angustia que no sabía cómo procesar. Mi entrenamiento como anciano me decía que debía confiar en la organización, seguir los procedimientos establecidos, esperar en Jehová. Pero mi conciencia me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Decidí investigar más sobre los procedimientos organizacionales relacionados con casos de abuso doméstico. Pasé horas revisando las publicaciones de la Watchtower, buscando orientación en los manuales para ancianos, consultando cartas del cuerpo gobernante. Lo que encontré me dejó profundamente perturbado. Había un patrón consistente de proteger la reputación de la organización por encima del bienestar individual de sus miembros. Los manuales eran claros. Sin 2 testigos oculares no se podía tomar acción disciplinaria. Pero, ¿quién abusa de su esposa delante de testigos? ¿Qué violador doméstico invita observadores a sus crímenes? La regla de los 2 testigos, que tenía sentido en disputas comerciales o conflictos doctrinales, se volvía un escudo perfecto para los abusadores en el contexto de violencia doméstica. Más perturbador aún era la orientación sobre mantener estos asuntos dentro de la congregación. Se desalentaba activamente a las víctimas de buscar ayuda de autoridades seculares, policía o servicios sociales. La organización se presentaba como capaz de manejar todos los problemas internamente, como si tuviera autoridad divina para administrar justicia en casos criminales. 3 semanas después de mi conversación inicial con Isabela, ella faltó a 2 reuniones consecutivas. Cuando Miguel explicó que ella estaba enferma con gripe, algo en su manera de hablar me alertó. Sus ojos no se encontraban con los míos cuando hablaba, y había una tensión en su voz que no había estado allí antes. Como anciano, tenía la responsabilidad de hacer visitas pastorales a miembros enfermos. Decidí visitar a Isabela un martes por la tarde, cuando sabía que Miguel estaría trabajando en el taller. Cuando toqué la puerta de su pequeña casa en las afueras del pueblo, el silencio inicial me preocupó. Finalmente, escuché pasos lentos y la voz apenas audible de Isabela preguntando quién era. Cuando abrió la puerta, tuve que contener un grito de horror. Su rostro estaba hinchado y magullado, con un ojo completamente cerrado y cortes en los labios. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo improvisado y se movía con la dificultad de alguien que había sufrido lesiones graves en las costillas. «Hermano Hernández», susurró, mirando nerviosamente hacia la calle. No esperaba visitantes. Miguel dice que no debo recibir hermanos cuando él no está en casa. Le dije que como anciano tenía el deber de verificar su bienestar, especialmente cuando había faltado a las reuniones. Reluctantemente me permitió entrar. Su casa, usualmente impecable, estaba en desorden. Había agujeros en las paredes, muebles volcados y un ambiente de violencia reciente que era imposible ignorar. Con voz temblorosa, Isabela me contó lo que había pasado. Después de nuestra conversación en el Salón del Reino, había intentado confrontar a Miguel sobre su comportamiento. Él se había enfurecido, acusándola de traicionar su matrimonio al hablar con los ancianos. La golpiza que siguió fue la peor que había recibido hasta ese momento. Me dijo que si alguna vez volvía a hablar con ustedes sobre nuestros asuntos privados, me mataría, me confesó Isabela sollozando. Y después me citó proverbios sobre la esposa virtuosa que mantiene los secretos de su casa. Dice que si soy una buena cristiana, debo sufrir en silencio como Cristo sufrió. Le pregunté si había considerado ir a la policía, buscar ayuda médica o quedarse con familiares hasta que pudiéramos resolver la situación. Su respuesta me partió el corazón y me abrió los ojos sobre cuán profundo era el control organizacional sobre las mentes de los fieles.
Hermano Hernández, usted sabe que no podemos llevar asuntos de familia ante los tribunales seculares. La organización enseña que eso trae oprobio sobre el nombre de Jehová. Y mi familia no son testigos, así que si voy con ellos, Miguel dirá que estoy buscando asociación mundana. Los ancianos podrían formar un comité judicial contra mí por abandonar mi matrimonio. En ese momento, la realidad completa de la situación me golpeó como un rayo. Isabela estaba atrapada en un sistema que la castigaría por buscar ayuda y protegería a su abusador bajo el pretexto de mantener la pureza congregacional. Las mismas enseñanzas que yo había promovido como anciano se habían convertido en cadenas que la mantenían cautiva en una relación que podría matarla. Esa noche no pude comer ni dormir. Esperanza me preguntó repetidamente qué me preocupaba, pero yo estaba atado por la confidencialidad pastoral. Caminé por mi jardín hasta altas horas, orando desesperadamente a Jehová por sabiduría, por una respuesta, por alguna manera de conciliar mi amor por la organización con mi necesidad de proteger a una hermana inocente. Al día siguiente, convoqué otra reunión de emergencia con mis compañeros ancianos. Esta vez fui más directo sobre la gravedad de la situación. Les describí las lesiones de Isabela, la escalada de violencia, el peligro real para su vida. Argumenté que teníamos una responsabilidad moral que trascendía los procedimientos técnicos. La respuesta del hermano Jiménez me dejó helado. Hermano Hernández, entiendo su preocupación, pero debemos recordar que el matrimonio es sagrado ante Jehová. Tal vez esta tribulación está siendo permitida para fortalecer la fe de la hermana Isabela. Job sufrió mucho más y nunca perdió su integridad hacia Dios. El hermano Vargas añadió: además, si intervenimos sin seguir los procedimientos bíblicos apropiados, podríamos enfrentar problemas con el superintendente de circuito. Nuestra responsabilidad principal es mantener la paz y la unidad en la congregación. Les propuse al menos confrontar a Miguel informalmente, como consejo amoroso entre hermanos. Pero me recordaron que cualquier confrontación basada en acusaciones sin testigos podría resultar en problemas legales para la congregación si Miguel decidía demandar por difamación. Fue entonces cuando mencioné la posibilidad de aconsejar a Isabela que buscara ayuda médica y legal. La reacción de mis compañeros fue inmediata y severa. El hermano Jiménez me recordó que alentar a los hermanos a buscar soluciones seculares para problemas espirituales era equivalente a mostrar falta de fe en la capacidad de Jehová para resolver las situaciones. Si empezamos a decirle a los hermanos que acudan a la policía o a los tribunales por problemas matrimoniales, argumentó el hermano Vargas, ¿dónde termina eso? Pronto tendremos hermanos demandándose entre sí por cualquier disagreement, y la reputación de la congregación quedará arruinada en la comunidad. Salí de esa reunión sintiéndome más solo y confundido que nunca en mi vida como testigo. Por primera vez en 20 años de servicio organizacional, me enfrentaba a un conflicto directo entre lo que mi conciencia me decía que era correcto y lo que la organización me decía que debía hacer. Durante las siguientes semanas, observé helplessly mientras Isabela continuaba deteriorándose física y espiritualmente. Faltaba cada vez más a las reuniones, y cuando asistía, se sentaba en la parte de atrás, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con todos. Miguel, meanwhile, parecía florecer en la congregación, ofreciéndose como voluntario para más responsabilidades, dando comentarios elocuentes durante las reuniones, presentándose como un ejemplo de dedicación cristiana. La hipocresía era tan flagrante que me física enfermo. Durante los estudios de la Atalaya sobre el amor cristiano y el cuidado pastoral, veía a Miguel asentir fervientemente mientras en casa torturaba a su esposa. Durante los discursos sobre la santidad del matrimonio,
Lo observaba tomar suavemente la mano magullada de Isabela en una demostración pública de afecto que sabía que era completamente falsa. Pero lo que más me atormentaba era mi propia complicidad. Cada día que pasaba sin actuar, cada reunión donde permitía que Miguel participara normalmente, cada vez que veía las heridas de Isabela y no hacía nada, me convertía más en cómplice de su sufrimiento. Mi silencio, justificado por procedimientos organizacionales, se había vuelto tan criminal como la violencia de Miguel. Comencé a cuestionar otros aspectos de la enseñanza organizacional. Si estábamos equivocados sobre algo tan fundamental como proteger a las víctimas de abuso, ¿sobre qué más podríamos estar equivocados? Empecé a notar otros casos en la congregación donde los procedimientos organizacionales protegían a los perpetradores y silenciaban a las víctimas. Vi el caso del hermano Ruiz, acusado por su hija adolescente de abuso sexual, pero como ella era la única testigo, no se tomó acción. Había la situación de la hermana López, cuyo esposo alcohólico la golpeaba regularmente, pero como él era un anciano respetado, sus moretones se explicaban como accidentes y se le aconsejaba tener más paciencia. Un patrón emergió claramente. La organización protegía sistemáticamente a los hombres en posiciones de autoridad, sin importar cuán grave fuera su comportamiento, mientras que las víctimas, usualmente mujeres y niños, eran silenciadas, culpabilizadas o castigadas por hablar. Era como si existieran dos sistemas de justicia, uno para los abusadores en posiciones de poder y otro para sus víctimas. Y yo, como anciano, era parte del sistema que perpetuaba esta injusticia en nombre de Dios. El momento decisivo llegó en una fría noche de octubre de 1998. Había estado despierto durante horas, luchando con las contradicciones que se habían vuelto imposibles de ignorar, cuando sonó el teléfono a las 2 de la madrugada. Era la voz desesperada de la hermana Carmen Delgado, una anciana de 70 años que vivía cerca de Isabela y Miguel. «Hermano Hernández», susurró urgentemente al teléfono, «necesita venir inmediatamente. Hay algo terrible pasando en la casa de los Santos. He estado escuchando gritos durante horas y acabo de ver a Miguel arrastrar algo pesado al patio trasero». El terror en su voz me despertó completamente. Me vestí rápidamente, le dije a Esperanza que había una emergencia en la congregación y conduje a través de las calles vacías del pueblo con el corazón latiendo violentamente. Mientras manejaba, oré fervientemente a Jehová que Isabela estuviera bien, que no fuera demasiado tarde para ayudarla. Cuando llegué a la casa de los Santos, todo parecía inquietantemente tranquilo. Las luces estaban apagadas y no había signos visibles de disturbio. Toqué la puerta suavemente al principio, luego más fuerte cuando no hubo respuesta. Finalmente, Miguel abrió la puerta despeinado y con manchas extrañas en su camisa. «Hermano Hernández», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verlo tan tarde. ¿Hay alguna emergencia en la congregación?» Le expliqué que había recibido reportes de disturbios y que venía a verificar que todo estuviera bien. Su demeanor cambió inmediatamente, volviéndose defensivo y agresivo. Me dijo que todo estaba perfectamente normal, que Isabela estaba durmiendo y que no apreciaba que los vecinos interfirieran en sus asuntos privados. Insistí en ver a Isabela, ejerciendo mi autoridad como anciano para hacer una visita pastoral. Reluctantemente Miguel me permitió entrar, pero su nerviosismo era palpable. Me guió hacia la sala, donde inmediatamente noté signos de violencia. Muebles volcados, una lámpara rota, manchas oscuras en el piso que parecían ser sangre. «Tuvimos un pequeño accidente», explicó Miguel casualmente. «Isabela se tropezó y tiró algunas cosas. Ya sabe cómo son las mujeres, siempre tan torpes». Exigí verla inmediatamente. Miguel me llevó al dormitorio, donde Isabela estaba acostada inmóvil en la cama, cubierta completamente por una sábana hasta el cuello.
Cuando me acerqué y dije su nombre suavemente, no hubo respuesta. Miguel explicó que había tomado medicina para dormir porque había tenido un día difícil, pero algo estaba terriblemente mal. Isabela respiraba de manera laboriosa y superficial, y cuando toqué su frente, estaba fría y pegajosa con sudor. Cuando aparté gentilmente la sábana, vi un espectáculo que me perseguiría por el resto de mi vida. Su rostro estaba casi irreconocible por la hinchazón. Tenía sangre seca alrededor de la nariz y la boca, y su cuello mostraba marcas claras de estrangulamiento. ¡Dios mío!, grité involuntariamente. «Esta mujer necesita atención médica inmediatamente». Miguel se puso entre la cama y yo, su máscara de cordialidad cristiana finalmente cayendo completamente. «Hermano Hernández, aprecio su preocupación, pero esto es un asunto privado entre mi esposa y yo. Como cabeza del hogar, puedo manejar la situación sin interferencia externa». Le dije que iba a llamar una ambulancia inmediatamente. Su respuesta me chocó hasta el núcleo de mi ser. «Si hace eso, tendré que reportar al cuerpo de ancianos que usted está causando división en la congregación al interferir en un matrimonio cristiano. Podría costarle su posición como anciano». En ese momento, todas las enseñanzas organizacionales, todos los procedimientos, todas las advertencias sobre proteger la reputación de la congregación se desvanecieron. Frente a mí estaba una mujer que podría estar muriendo y un hombre que la había torturado sistemáticamente usando mi propia religión como justificación. No había regla de 2 testigos que pudiera ignorar la evidencia frente a mis ojos. Empujé a Miguel a un lado y corrí al teléfono de la cocina para llamar a la ambulancia. Él me siguió, gritando que estaba traicionando la confianza de la hermandad cristiana, que estaba llevando oprobio sobre el nombre de Jehová al involucrar a las autoridades seculares, pero ya no podía escucharlo. La única voz que importaba era mi conciencia, gritándome que finalmente hiciera lo correcto. La ambulancia llegó en 15 minutos, seguida por la policía. Los paramédicos confirmaron mis peores temores. Isabela tenía múltiples fracturas, hemorragia interna y signos de estrangulamiento que indicaban que había estado muy cerca de morir. La trasladaron al hospital inmediatamente, mientras la policía arrestaba a Miguel por intento de homicidio y violencia doméstica agravada. Mientras veía a Miguel esposado y llevado en la patrulla, me gritó: «Hermano Hernández, usted va a pagar por esto. Voy a asegurarme de que el cuerpo gobernante sepa que usted traicionó a un hermano cristiano. Su carrera como anciano está terminada». Sus amenazas no me importaban. Por primera vez en meses, había hecho algo que sabía en mi corazón que era completamente correcto. Había elegido proteger a una víctima inocente sobre proteger la reputación de la organización. Había elegido la justicia verdadera sobre los procedimientos burocráticos. Pasé el resto de la noche en el hospital, esperando noticias sobre el estado de Isabela. Los médicos trabajaron durante horas para estabilizarla. Tenía fractura de cráneo, costillas rotas, daño en los riñones y había perdido mucha sangre. El doctor me dijo francamente que si hubiera llegado 1 hora más tarde, probablemente habría muerto. Cuando Isabela finalmente despertó 2 días después, lo primero que me preguntó fue si estaría en problemas con la congregación por haber causado que su esposo fuera arrestado. Incluso después de haber estado al borde de la muerte, su mayor preocupación era haber traído oprobio sobre la organización. Le aseguré que había hecho exactamente lo correcto al sobrevivir, al permitir que la verdad saliera a la luz, al aceptar la ayuda que necesitaba desesperadamente. Pero podía ver en sus ojos el terror condicionado por años de adoctrinamiento sobre mantener los secretos de la congregación sin importar el costo personal. Las noticias del arresto de Miguel se esparcieron rápidamente por nuestra pequeña comunidad. Los testigos de Jehová locales estaban en shock, no solo por la violencia, sino por el hecho de que yo, como anciano, había involucrado a las autoridades seculares.
Algunos hermanos me felicitaron privadamente por salvar la vida de Isabela, pero públicamente la reacción organizacional fue swift y severa. 3 días después del incidente, recibí una llamada del superintendente de circuito, hermano Delgado, ordenándome reportarme inmediatamente a una reunión especial con él y el cuerpo de ancianos. Sabía que mi momento de enfrentar las consecuencias había llegado, pero también sabía que no cambiaría nada de lo que había hecho. La reunión se llevó a cabo en una sala trasera del Salón del Reino, con una atmósfera que se sentía más como un tribunal que como una reunión pastoral. El hermano Delgado, un hombre austero de 60 años, con autoridad incuestionable en el circuito, presidió la proceedings con la solemnidad de un juez. «Hermano Hernández», comenzó con una voz fría y formal, «estamos aquí para discutir su manejo altamente irregular de la situación Santos. Sus acciones han causado considerable turbulencia en la congregación y han atraído atención mediática indeseada hacia la organización. Mis compañeros ancianos, Jiménez y Vargas, estaban sentados a ambos lados del superintendente, evitando mi mirada. Era claro que ya habían discutido mi caso extensivamente antes de mi llegada y habían llegado a conclusiones que no serían favorables para mí. ¿Puede explicar por qué eligió involucrar a las autoridades seculares sin consultar primero con el cuerpo de ancianos o con la oficina de la sucursal?», continuó el hermano Delgado. «¿No entiende que este tipo de acciones traen oprobio sobre el nombre de Jehová y sugieren que la organización no puede manejar sus propios asuntos internos?». Respiré profundamente y respondí con toda la convicción que pude reunir. «Hermano Delgado, cuando llegué a esa casa, Isabela estaba muriendo. No había tiempo para consultar comités o seguir procedimientos. Había una vida humana en peligro inmediato y como pastor de esa oveja tenía la responsabilidad de protegerla». Su respuesta reveló el verdadero corazón del problema. «Hermano Hernández, su responsabilidad principal como anciano es mantener la paz y la unidad en la congregación, no actuar como vigilante independiente. Al involucrar a la policía, ha sugerido públicamente que la organización de Jehová es incapaz de manejar problemas internos, lo cual daña nuestra credibilidad en la comunidad. Le pregunté directamente qué habría preferido que hiciera. Permitir que Isabela muriera para proteger la reputación organizacional. La pregunta claramente lo incomodó, pero su respuesta fue reveladora. Lo que habría preferido es que hubiera seguido los canales apropiados, consultado con supervisores calificados y encontrado una solución que no comprometiera la integridad de la organización. Fue entonces cuando me di cuenta completamente de cuán profunda era la corrupción del sistema. No era solo que tuvieran procedimientos inadecuados para manejar el abuso, era que la protección de la imagen organizacional era literalmente más importante para ellos que la vida humana individual. La reunión continuó durante 3 horas, con acusaciones de insubordinación, falta de lealtad organizacional y pensamiento independiente. Me dijeron que mi futuro como anciano dependía de mi disposición a aceptar consejo, seguir la dirección organizacional y mostrar arrepentimiento apropiado por mis acciones precipitadas. Al final de la reunión, me dieron un ultimátum. Podía mantener mi posición como anciano si aceptaba públicamente que había manejado mal la situación, me disculpaba ante la congregación por traer atención negativa a la organización y prometía seguir estrictamente los procedimientos organizacionales en el futuro. Alternativamente, podía renunciar voluntariamente a mi posición o enfrentar remoción forzada. Esa noche, caminé solo por las calles de mi pueblo, reflexionando sobre 42 años de dedicación a una organización que ahora me pedía elegir entre mi conciencia y mi posición religiosa. Pensé en Isabela, luchando por su vida en el hospital.
Pensé en todas las otras víctimas que habían sido silenciadas por el mismo sistema que ahora me amenazaba. Pensé en mis propios hijos, creciendo en una religión que valoraba la imagen por encima de la justicia. Para cuando llegué a casa, mi decisión estaba clara. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que Isabela me había contado su historia, no sentía el peso aplastante de la contradicción entre mi conciencia y mis obligaciones organizacionales. Había tomado mi decisión, y aunque sabía que las consecuencias serían devastadoras, también sabía que era la única decisión que me permitiría mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Esperanza notó inmediatamente el cambio en mi Demeanor durante el desayuno. Después de meses de verme luchar con algo que no podía contarle completamente, ahora veía una resolución en mis ojos que la alarmó. Cuando le dije que necesitábamos hablar seriamente después de que los niños se fueran a la escuela, su rostro se llenó de preocupación. Esa mañana, por primera vez en nuestra vida matrimonial, le conté a Esperanza todo. Le describí el abuso sistemático de Isabela, la respuesta inadecuada de mis compañeros ancianos, la reunión con el superintendente de circuito y el ultimátum que me habían dado. Mientras hablaba, vi cómo se desmoronaba su mundo tan completamente como se había desmoronado el mío. «Roberto», me dijo con lágrimas en los ojos, ¿estás diciendo que la organización está protegiendo a un hombre que casi mata a su esposa? No solo eso, le respondí. Están más preocupados por su reputación que por la vida de Isabela. Y me están pidiendo que mienta públicamente sobre lo que pasó para proteger esa reputación. Esperanza se quedó en silencio durante largo tiempo, procesando la magnitud de lo que le había revelado. Finalmente, me tomó la mano y dijo algo que me sorprendió completamente. Entonces, ya no podemos ser parte de esto. Si esta organización realmente fuera dirigida por Dios, nunca te pediría que elijas entre salvar una vida y proteger su imagen. Su apoyo me dio la fuerza final que necesitaba. Esa tarde, escribí mi carta de renuncia como anciano. No fue una carta de disculpa o de arrepentimiento, sino una declaración clara de por qué no podía continuar sirviendo en una posición que requería que comprometiera mi conciencia y traicionara a las víctimas de abuso. En la carta documenté todo lo que había presenciado: el abuso sistemático de Isabela, la negativa de los ancianos a protegerla, la amenaza de castigarla por buscar ayuda, y finalmente, el ultimátum que me habían dado para elegir entre mi conciencia y mi posición. Terminé la carta citando las palabras de Pedro en Hechos: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Entregué la carta personalmente al hermano Delgado al día siguiente. Su reacción fue inmediata y furiosa. Me acusó de apostasía, de traicionar la confianza sagrada que se me había otorgado, de permitir que el orgullo y la arrogancia me cegaran a la dirección divina. Me advirtió que mi carta sería enviada a la oficina de la sucursal y que probablemente enfrentaría un comité judicial por apostasía. «Hermano Hernández», me dijo con una voz llena de desprecio, «usted ha elegido su camino, pero le advierto que las consecuencias se extenderán mucho más allá de su propia vida. Su familia, sus hijos, todos sufrirán por su decisión de rebelarse contra la organización de Jehová». Sus amenazas no me intimidaron. Después de meses de sentirme atrapado entre la obediencia organizacional y mi conciencia, finalmente había elegido el lado de la justicia. Pero sabía que él tenía razón sobre las consecuencias. En el mundo de los testigos de Jehová, desafiar la autoridad organizacional no es solo una transgresión individual, es una traición que contamina a toda la familia. Los días que siguieron a mi renuncia fueron algunos de los más difíciles de mi vida. La noticia se esparció rápidamente por la congregación y las reacciones fueron exactamente lo que había esperado.
Algunos hermanos me evitaban completamente, como si mi apostasía fuera contagiosa. Otros me acercaban discretamente para expresar su apoyo privado, pero dejaban claro que no podían defenderme públicamente sin arriesgar sus propias posiciones. El hermano García, que había sido mi amigo cercano durante años, vino a mi casa una noche para tratar de razonar conmigo. Roberto, me dijo con lágrimas en los ojos, la organización no es perfecta, pero es lo que Dios está usando en estos últimos días. No puedes simplemente pedir perdón y seguir adelante. Tu familia te necesita en la verdad. Le expliqué que no podía fingir arrepentimiento por haber salvado la vida de una mujer inocente. Le pregunté si él habría preferido que permitiera que Isabela muriera para mantener la paz congregacional. Su silencio fue mi respuesta. Esperanza enfrentó presiones similares de las hermanas de la congregación. La visitaban regularmente, tratando de convencerla de que influyera en mí para que reconsiderara mi decisión. Le decían que como esposa cristiana era su responsabilidad ayudar a su esposo a volver al camino correcto. Algunas insinuaron que si no podía manejar a su esposo apropiadamente, quizás no era tan espiritualmente madura como habían pensado, pero Esperanza se mantuvo firme. Había visto los mismos problemas que yo había visto. Había llegado a las mismas conclusiones sobre la naturaleza verdadera de la organización. Si Dios realmente dirigiera esta organización, me dijo una noche, nunca permitiría que una mujer fuera torturada mientras los ancianos debaten procedimientos. El impacto en nuestros hijos fue particularmente doloroso. Diego, ahora de 10 años, no entendía completamente por qué su padre ya no era anciano, por qué algunos de sus amigos de la congregación ya no podían jugar con él, por qué el ambiente en las reuniones se había vuelto tan tenso. Carmen, de 7 años, simplemente sabía que algo había cambiado dramáticamente en su mundo seguro y predecible. 3 semanas después de mi renuncia, recibí la notificación oficial de que se había programado un comité judicial para mi caso. Las acusaciones formales incluían apostasía, causar divisiones en la congregación y mostrar una actitud rebelde hacia la autoridad organizacional. El comité estaría compuesto por ancianos de congregaciones vecinas para evitar conflictos de intereses. La audiencia del comité judicial fue una farsa desde el principio. Los 3 ancianos que me juzgaron habían claramente recibido instrucciones detalladas sobre mi caso antes de que comenzara la reunión. Sus preguntas no buscaban entender mis motivaciones o evaluar la justicia de mis acciones. Estaban diseñadas para establecer mi culpabilidad según los estándares organizacionales. Hermano Hernández, me preguntó el anciano presidente, ¿reconoce que al involucrar a las autoridades seculares sin autorización organizacional, mostró falta de fe en la capacidad de Jehová para resolver la situación a través de sus canales establecidos? Reconozco que salvé la vida de una mujer que estaba siendo asesinada, respondí. Si eso constituye falta de fe, entonces acepto la acusación. Entiende que su carta de renuncia contiene críticas severas hacia la organización de Jehová y sus procedimientos divinamente inspirados. Entiendo que documenté casos específicos donde los procedimientos organizacionales protegieron a un abusador y pusieron en peligro a su víctima, repliqué. Si reportar la verdad constituye crítica severa, entonces sí, soy culpable. La audiencia duró 2 horas, pero el resultado había sido decidido antes de que comenzara. Fui oficialmente expulsado por apostasía con el anuncio programado para hacerse en la próxima reunión de entre semana. El anciano presidente me informó que tenía derecho a apelar la decisión, pero que cualquier apelación tendría que incluir evidencia clara de arrepentimiento y un compromiso de seguir estrictamente la dirección organizacional en el futuro. No habrá apelación, les dije mientras me levantaba para irme.
Prefiero estar expulsado de su organización por defender la justicia que ser miembro en buena posición por permanecer silencioso ante el mal. El anuncio de mi expulsión se hizo en la reunión del jueves por la noche. Esperanza y yo no asistimos, pero varios hermanos nos contaron después que el ambiente en el Salón del Reino era tenso y sombrío. El simple anuncio, Roberto Hernández ya no es una de las testimonias de Jehová, eliminó oficialmente 42 años de mi vida de los registros organizacionales. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de nuestras vidas. Perdimos instantáneamente casi todos nuestros amigos sociales. Los hermanos que habían sido parte de nuestra vida diaria durante décadas, ahora nos evitaban en la calle, desviaban la mirada cuando nos veían en las tiendas, actuaban como si fuéramos invisibles en lugares públicos. Pero gradualmente comenzamos a reconstruir nuestras vidas fuera de la organización. Reconectamos con familiares que habíamos abandonado años antes cuando nos convertimos en testigos. Hicimos nuevas amistades basadas en valores compartidos en lugar de creencias doctrinales idénticas. Más importante, comenzamos a adorar a Dios de manera personal, directa, sin la mediación de una organización humana. Isabela se recuperó físicamente de sus heridas, aunque las cicatrices emocionales tardaron mucho más en sanar. Miguel fue condenado a 8 años de prisión por intento de homicidio y violencia doméstica agravada. Isabela eventualmente también dejó la organización, incapaz de permanecer en un sistema que había valorado la reputación de su abusador por encima de su propia vida. Hoy, 25 años después, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé. Elegí la justicia sobre la obediencia ciega, la protección de los vulnerables sobre la preservación de la reputación institucional, la verdad sobre la conformidad. Perdí una religión, pero gané mi alma. Isabela está viva hoy, porque alguien finalmente eligió protegerla, en lugar de proteger el sistema que la había traicionado. Esa sola vida salvada vale todos los años de shunning, todas las amistades perdidas, todas las noches de dudas y dolor. Mis queridos amigos que han escuchado esta historia hasta el final, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por acompañarme en este viaje difícil pero necesario. Sé que lo que he compartido puede ser perturbador, especialmente para aquellos que han tenido experiencias similares o que conocen a alguien que podría estar sufriendo en silencio. Si esta historia ha tocado algo en ustedes, si reconocen elementos de su propia experiencia o la de alguien que aman, les pido que no permanezcan en silencio. La verdad tiene poder solo cuando se habla, cuando se comparte, cuando se vive sin temor. Por favor, comparten esta historia con otros que puedan necesitar escucharla. Dejen sus comentarios contándome dónde están escuchando, qué les ha impactado, o si tienen sus propias historias de coraje y supervivencia que compartir. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es todo lo que necesitamos para encontrar la fuerza de seguir adelante. Si conocen a alguien que está sufriendo abuso de cualquier tipo, sea dentro de una organización religiosa o en cualquier otro contexto, por favor, ayúdenles a encontrar los recursos y el apoyo que necesitan. Ninguna doctrina, ninguna tradición, ninguna autoridad religiosa vale más que una vida humana. Y recuerden, hacer lo correcto a menudo requiere gran coraje, pero siempre vale la pena. La verdad puede costar mucho al principio, pero a largo plazo es lo único que realmente nos libera. Gracias por escuchar. Que tengan el coraje de elegir la justicia cuando se enfrenten a su propio momento de decisión.